Continuamos con la segunda aliyá, Parashat Hayet Sarah. Vamos a continuar con el capítulo 23 del versículo 17 y vamos a empezar el capítulo 24 y llegar hasta el versículo 9. Dice la Torá: entonces se traspasó el campo de Efrón que está donde la cueva doble que está delante de Mambré, el campo, la cueva que hay en él y todo árbol que hay en el campo que hay dentro de todos sus límites alrededor, a Abraham como adquisición a los ojos de los hijos de Het, de todo el que venía al portón de su ciudad. Después de esto enterró Abraham a Sará su mujer en la cueva del campo, la doble, que está frente a Mambré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Entonces pasó el campo y la cueva que hay en él a Abraham como posesión para sepultura comprada de los hijos de Het. Abraham era anciano, entrado en años, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Entonces dijo Abraham a su siervo, el más anciano de su casa, que dirigía todo lo que era de él: coloca por favor tu mano debajo de mi muslo, porque te juramentaré por Adonai, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás una mujer para mi hijo de las hijas del Kenaní, que yo habito en su interior, sino a mi tierra donde nací irás, y tomarás una mujer para mi hijo Itzhak. Y contestó a él el siervo: quizás no acepte la mujer ir detrás de mí a esta tierra. ¿Acaso retornaré a tu hijo a la tierra que has salido de allí? Mas le dijo Abraham: cuídate de no devolver a mi hijo allá. Adonai, Elohim de los cielos, que me ha tomado de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia entregaré esta tierra. Él enviará un ángel delante de ti y tomarás una mujer para mi hijo de allá. Pero si no aceptare la mujer ir detrás de ti, entonces estarás limpio de mi juramento este. Solamente a mi hijo no retornes allá. Entonces colocó el siervo su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre esta cosa. Bien, como ya sabemos, Abraham ha comprado de los hijos de Het la cueva doble y termina enterrando allí a su esposa Sará. De inmediato, como sabemos, esta parashá habla del ciclo de la vida. Una vez que cumple la mitzvah de enterrar a Sará, de inmediato comienza otro rumbo en el ciclo de la vida. Le preocupa la vida de su hijo Itzhak. Ya no está su madre y ahora Itzhak no es bueno que esté solo. Y manda llamar a un siervo suyo, a Eliezer, el más importante de sus siervos, el que controla todo lo que tiene, su administrador de Abraham. Si él estuvo administrando los bienes materiales de Abraham, también se va a apoyar en él para obtener la esposa que necesite Itzhak y puedan juntos continuar por el buen camino. Por esa razón Abraham estaba preocupado, sabía que a los alrededores estaban las mujeres Kenanim y Itzhak estaba entre ellas y pudiera ser atraído hacia cualquiera de estas mujeres. Él preocupado, Abraham preocupado, como un padre, como un buen padre, encarga a Eliezer, su siervo, este siervo que le ha custodiado perfectamente sus bienes materiales, y ahora le encarga que también elija una buena muchacha para su hijo Itzhak. Y este compromiso es tan grande que lo hace a través de un juramento. O sea, mientras que para obtener sus bienes materiales, bueno, cuídame por favor estos bienes, y lo hace muy bien Eliezer, pero cuando se trata de la vida de su hijo, hace a Eliezer entrar en un pacto para que se comprometa en traer una buena muchacha de la tierra de Abraham. Porque en la tierra de Abraham hay buenas muchachas. Él tiene consigo a Sará, una mujer de aquellos lugares, y esta es la mejor pareja que puede tener Itzhak, de acuerdo también
a lo que está escrito en la primera mitzvah: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y dominad sobre toda la creación, sabe que solo es posible cuando una persona se encuentra entero en este camino por observar esta primera mitzvah, obviamente también por la segunda mitzvah, que es el Brit Milá. Entonces encomienda a su siervo Eliezer esta labor, que es muy importante para la vida de Abraham, y hace por conseguir una pareja correcta para Yitzhak. ¿Cómo lo hace? Envía al mismo lugar donde encontró a su pareja correcta él mismo, y pide a Eliezer que bajo ninguna circunstancia Yitzhak se vaya a casar con una mujer kenaniot, o de los kenaniot, y si no, esta mujer no lo siguiera después de ir a visitarlos a su tierra, y esta mujer no se convenciera y siguiera a Eliezer, entonces Eliezer sería libre de tal juramento. El juramento, de acuerdo a la costumbre de aquella época, era meter su mano bajo su muslo, y porque el muslo es una parte que está unida a el miembro masculino, y el miembro masculino es parte importante para el pacto, para confirmar todo tipo de pactos, para prometer sobre un pacto. Este es el caso del pacto del Brit Milá. Entonces, cuando Eliezer mete su mano bajo su muslo, lo que está haciendo es tocar una parte cercana al Brit Milá, con lo cual se alude al lugar de la Milá. Bueno, esto es lo que dice la segunda aliyá. Nos veremos para la tercera aliyá.